Buenos días compañeros y maestra, en este video se explicará la elaboración de un cartel basado en el efecto de ghettificación, la estigmatización, la restricción y el confinamiento. También se desarrolló un cuadro comparativo que contrasta el periodo antes de la pandemia y el postpandemia, usando los conceptos de castigo, libertad, desigualdad y comunovirus, con el fin de exponer cómo el mundo se ajustó a los cambios que es necesario para que no vuelva a suceder y cómo afectó a la sociedad. Además, se hizo un organizador gráfico de valores, incorporando los términos antihumano e infrahumano. Posteriormente, se realizó una línea del tiempo que señala el origen de los robots en la literatura y en la realidad, indicando el periodo histórico, año, suceso, obra literaria y si su comportamiento se representaba mediante valores positivos o negativos. Finalmente, se elaboró un organizador gráfico sobre Guatemala, describiendo su contexto geográfico, socioeconómico y el impacto que vivió durante las décadas de los años 80 y 90. El cine y la televisión influyen en la manera en que las personas piensan y actúan, ya que a través de sus historias transmiten valores y antivalores. Entre los valores más comunes se encuentran la amistad, la solidaridad, el respeto y la honestidad, que se muestran cuando los personajes trabajan juntos, superan dificultades o actúan con justicia. Por otro lado, también aparecen antivalores como la violencia, el engaño, la discriminación y el materialismo. Cuando estos se presentan de forma exagerada o sin reflexión, pueden influir negativamente en el público, sobre todo en niños y adolescentes. Sin embargo, algunas producciones los utilizan para enseñar lecciones o mostrar las consecuencias de comportamientos dañinos. En resumen, el cine y la televisión pueden ser herramientas educativas poderosas si se consumen con pensamiento crítico, aprovechando los valores positivos y reflexionando sobre los antivalores que muestran. Efecto de ghettificación. Es un proceso social y urbano en el que un grupo de personas generalmente marginada por su origen, condición económica, cultura o étnica quedan concentradas y aisladas en un área donde hay menos oportunidades y más desigualdad. Estigmatización. Es el proceso de etiquetar, juzgar y discriminar a individuos o grupos sociales por considerarlos diferentes e inferiores. Restricción. Son limitaciones sociales, económicas, urbanas o institucional, que impide que ciertas personas o comunidades tengan acceso libre y equitativo a los mismos recursos, espacio y oportunidades que el resto de la población. Confinamiento. Es el proceso mediante el cual un grupo social de personas pobres o discriminadas quedan encerrados o limitados a vivir en un espacio reducido separados del resto de la ciudad y con pocas posibilidades de movilidad social o territorial. La estigmatización se relaciona con el efecto de ghettificación de la siguiente manera. La estigmatización territorial es un factor social clave que contribuye a la creación y consolidación de guetos urbanos a través de mecanismos de discriminación, exclusión social y aislamiento espacial. La restricción se relaciona directamente con el efecto de ghettificación porque actúa como el mecanismo que limita las opciones de un grupo social y lo empuja a concentrarse en un espacio específico, dando origen al gueto. El confinamiento se relaciona directamente con el efecto de ghettificación porque representa la fase en la que un grupo social previamente estigmatizado y restringido queda físicamente aislado y concentrado en un espacio limitado. Durante la pandemia vivimos lo que algunos filósofos como Michel Foucault explicarían como una etapa donde el poder se reorganizó alrededor del coronavirus, entendiendo al virus no solo como un fenómeno biológico, sino como un elemento que transformó nuestra conducta. Antes de la pandemia teníamos más libertad en actividades cotidianas, asistir a clases, reunirnos con amigos, ir de compras o simplemente convivir, pero con la llegada del virus, muchas de estas acciones se regularon. Apareció una forma de castigo social que no tenía que ver con ir a la cárcel, sino con limitar movimientos, vigilar comportamientos y controlar contactos. Las clases se volvieron virtuales, lo que significó más control y observación, cámaras, entregas digitales y tiempo frente a la pantalla. Reunirnos con amigos dejó de ser libre, surgió miedo, distancia y desconfianza. Comprar productos cambió hacia lo digital, lo que aumentó la dependencia de plataformas. En lo cultural, pasamos del cine y el teatro al streaming, y en lo económico, del trabajo presencial al teletrabajo, donde cada acción podía ser monitoreada. Todo esto reveló desigualdades, no todas las personas tenían internet, dispositivos, trabajo estable o espacios adecuados. La pandemia mostró cómo algunas libertades podían desaparecer según el contexto social, económico o tecnológico de cada persona. En resumen, el comunovirus reorganizó nuestra vida diaria y mostró cómo el poder puede actuar sobre los cuerpos y las conductas, no solo con prohibiciones directas, sino mediante vigilancia, control y nuevas formas de desigualdad. Un valor es un principio que guía nuestra conducta hacia lo que es bueno y correcto, pero estos valores pueden degradarse y convertirse en dos formas negativas: lo infrahumanos, que es actuar por debajo de la dignidad humana, y lo antihumano, que va directamente en contra de la naturaleza humana. Los valores se expresan en 5 ámbitos. En el moral, un valor es la justicia, pero puede volverse infrahumanos cuando hay indiferencia, y antihumano cuando hay crueldad. En el estético, un valor es la belleza, que se degrada en vulgaridad o se vuelve antihumana cuando denigra a las personas. En el político, un valor es la participación, su forma infrahumanos es la apatía y su forma antihumana es la represión. En el religioso, un valor es la espiritualidad, que se vuelve superficial en lo infrahumanos y fanática en lo antihumano. Y en el erótico, un valor es el respeto, que se pierde en el uso del otro y se destruye en el abuso, que es antihumano. Línea del tiempo. Literatura. Edad clásica. Origen de la idea mitológica de seres artificiales. Fecha aproximada, siglo 8 a. C. Obra, La Teogonía y mitos griegos. Aparición, Talos, gigante de bronce creado por Hefesto. Tipo de ser, no es un robot moderno, pero es el primer ser artificial construido que obedece órdenes. Comportamiento, negativo, un guardián violento que protege Creta. Aquí no existen robots mecánicos, pero sí el origen mítico de la idea de un ser artificial creado por manos humanas o divinas. 2. Edad media. No existe origen de robots literarios. Año, no hay registros. Razón, la literatura se basa en religión, caballería y simbolismos. Presencia de robots, ninguna. Solo existen autómatas en leyendas árabes o alquímicas como el golem, pero no son robots ni aparecen en obras literarias de ficción como máquinas. 3. Renacimiento. Primer origen de la idea moderna de máquina humanoide. Fecha, siglo XVI, 1500 a 1600. Obras relacionadas, textos de ingeniería y filosofía, no ficción narrativa. Ejemplo, diseños de Leonardo da Vinci, Caballero Autómata. Aparición literaria, no hay robots en obras narrativas, pero surge el concepto del hombre-máquina, clave para futuros robots. Aquí nace la idea técnica, pero no aparece un robot literario como personaje. 4. Edad moderna. Primer robot literario real, 1750 aprox. Obra, El hombre de arena, E.T.A. Hoffman. Origen literario, Olimpia, la primera autómata con comportamiento humano en una obra de ficción. ¿Por qué es el origen? Es la primera vez que un muñeco mecánico aparece como personaje dentro de la narrativa moderna.
Comportamiento, negativo, engaño y obsesión. Aquí nace oficialmente el robot literario, antes del término robot. 5. Edad contemporánea. Origen del robot moderno. 1920. Obra. RUR Robots Universales Rossum, Carol Capek. Origen. Aquí aparece por primera vez la palabra robot, concepto que se usa hasta hoy. Comportamiento, negativo, rebelión contra los humanos. Línea del tiempo realidad. Edad clásica 50 después de Cristo, Herón de Alejandría. Herón creó dispositivos mecánicos que funcionaban con vapor, poleas o pesos, como puertas automáticas y teatros con figuras móviles. Fueron los primeros intentos reales de automatización. Valores, positivos porque impulsaron el conocimiento y la ingeniería. Edad media 1206, Al-Jazari. Al-Jazari diseñó máquinas automáticas programables como músicos mecánicos y relojes avanzados. Sus creaciones son consideradas antecesoras de los robots modernos. Valores, positivos por su utilidad y avance tecnológico. Renacimiento 1495, Leonardo da Vinci. Leonardo diseñó el caballero mecánico, un humanoide con partes móviles, demostrando una visión de máquinas con forma humana. Valores, positivos por impulsar el estudio mecánico y el desarrollo tecnológico. Edad moderna 1770, el turco mecánico. Kempelen presentó un autómata que parecía jugar ajedrez de forma autónoma, aunque en realidad era controlado por un humano oculto. Generó interés en la idea de máquinas inteligentes. Valores, en parte negativos por el engaño, pero fomentó el interés en automatismos reales. Edad contemporánea 1954 actualidad. En 1954 surgió Unimate, el primer robot industrial, iniciando la robótica moderna. Desde entonces aparecieron robots médicos, domésticos e inteligentes con IA presentes en múltiples áreas. Valores, mixtos. Positivos, mayor productividad, avances médicos y mejoras en la vida diaria. Negativos, preocupaciones sobre empleo, privacidad y dependencia tecnológica. Guatemala tiene una geografía montañosa dominada por la Sierra Madre de origen volcánico, acompañada de llanuras costeras bajas en el Pacífico y el Caribe y las llanuras bajas del norte. En lo económico, Guatemala muestra una dualidad, es la economía más grande de la región y con potencial de crecimiento, pero enfrenta desigualdades sociales y económicas que debe superar para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible. Durante las décadas de 1980 y 1990, Guatemala vivió el recrudecimiento y fin del conflicto armado interno, una transición a la democracia frágil y una severa crisis económica. En el impacto social, muchas comunidades fueron diezmadas o desaparecieron, aumentó la pobreza y hubo migración masiva interna y externa por la violencia. En los años 80, el país enfrentó una profunda crisis económica con alta inflación, 60% en 1990, fuga de capitales y devaluación del quetzal. En los 90, hubo estabilidad relativa gracias a austeridad y reformas monetarias, incluyendo la prohibición de que el Banco de Guatemala prestara al Estado, lo que mejoró la estabilidad macroeconómica. La apertura económica de esa década y la firma de la paz atrajeron capital externo y permitieron privatización de empresas estatales, aunque la crisis asiática y rusa terminó provocando la quiebra de varios bancos guatemaltecos. Muchas gracias por ver, compañeros y maestra, esto ha sido todo de nuestra parte.